En primer lugar, esta es una reunión de trabajo que se distingue de la comparecencia porque pues es un formato que carece de las formalidades de control parlamentario que se establecen para las comparecencias. Es una pena de entrada que el subsecretario Miranda no se someta a una comparecencia ni solo a una reunión de trabajo. Y es una pena, porque hay que empezar a hacer algunas aclaraciones. La primera es, el subsecretario de Gobernación comparece al Senado de la República 1 año y 4 meses después de que aquí se promovió un punto de acuerdo para asistir, para venir, para dialogar, para intercambiar puntos de vista. Es un desprecio por el Congreso, por el Senado que acometió la reforma que, originada en el Pacto por México, presume el presidente de la República como propia, pero que en la Secretaría de Gobernación se le demeritan varios de sus objetivos fundamentales. Entonces vamos a empezar a aclarar algunas cosas. Lo primero es, dice el subsecretario Miranda que se le ha estigmatizado por las negociaciones. ¿Y cómo no se va a estigmatizar un proceso de negociación como el que usted encabeza cuando se ha dicho en corrillos, se ha filtrado en columnas y ahora mismo se ha compartido aquí que se han realizado más de 170 reuniones con corrientes disidentes del magisterio e incluso el sindicato oficialista de maestros, y usted le entrega al Senado de la República 17 minutos apenas el día de hoy? ¿Cómo se puede realizar una reunión de trabajo, subsecretario, eficaz, en serio comprometida con la reforma educativa, cuando usted apenas hoy nos entrega las minutas? ¿A base de qué material podemos intercambiar puntos de vista, cuestionar los acuerdos? Aquí hay una profunda hipocresía, perdónenme que lo diga con toda claridad, el presidente de la Comisión de Educación. Así no se puede realizar una reunión de trabajo cuando 1 año y 4 meses después el subsecretario comparece y apenas nos estamos enterando, porque apenas nos entregan las minutas. En la opacidad, perdóneme usted, gracias, en la opacidad, en la secrecía, es donde se construyen todas las especulaciones. Incluso es donde terminan estigmatizados esfuerzos que pueden ser de buena voluntad. Yo no dudo que la función suya esté orientada a la gobernabilidad del país. Usted ha referido el artículo 26 y 27 del mandato orgánico de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo este tipo de discusiones, pero antes que ese, usted tiene varios artículos que lo mandatan a proveer el cumplimiento de la ley. Ese es anterior e irrenunciable. No hay gobernabilidad del país cuando la ley se negocia en secreto y a espaldas del Congreso. No hay gobernabilidad democrática cuando se le oculta a la Cámara que colaboró con el Pacto por México para sacar la reforma constitucional y legal las minutas y se le entregan 1 año y 4 meses después, no 1 año, casi 2 años después, porque habría que recordar algo muy importante. La primera negociación que sacó el periódico Reforma, que dio pie a la polémica, aconteció el 8 de mayo del 2013. Ahí pedimos información, ahí pedimos que colaboraran con el Congreso, que colaboraba con el gobierno. 6 meses tuvieron que pasar sin que fuéramos escuchados los legisladores. Entonces sí, no tuvimos otra más que el 28 de noviembre presentar un punto de acuerdo. Pero pasaron 6 meses de aquella primera reunión. Entonces aquí ha habido un desdén por el Congreso. Y ha habido una falta de lealtad del presidente de la República al poder legislativo que dotó al país de una gran reforma educativa de carácter constitucional. Voy ahora a otra parte de esta participación suya. Usted ha dicho hacerme venir a mí. Parece que no está de acuerdo con que el Congreso lo cite, o no está de acuerdo con que tengamos una reunión de trabajo.
hacerme venir a mí. En una cultura democrática, el intercambio entre legisladores y funcionarios públicos no puede ser interpretado como hacerlo venir, sino generar un intercambio de ideas. Aquí hay una disfuncionalidad en este tema. Usted dice, lo he escuchado decir 7 veces desde que empecé a registrar la expresión, que la Secretaría de Educación Pública solo puede entablar diálogo y negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso es absolutamente falso. ¿En qué ley? ¿En qué parte de la Constitución, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se restringe al secretario de Educación a hablar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y no con las distintas expresiones de la disidencia magisterial, ya sean fuerzas democráticas del magisterio, coordinadora, o etcétera, etcétera? ¿En qué parte se le restringe al secretario de Educación? No podrá entablar quizá relaciones de carácter laboral o negociaciones de carácter laboral, pero ¿qué no son maestros en funciones? Los maestros disidentes, ¿que no tienen también características y necesidades en términos de infraestructura o de pedagogía? ¿O que no está ligado la resistencia a la reforma educativa también al modelo que empieza a crear para que el Estado retome la rectoría? Entonces se repite que la SEP no puede recibir a otros grupos de maestros. Eso no es cierto. En ninguna parte de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se restringe al secretario. Pero la Secretaría de Gobernación sí puede recibir al CENTE y a la coordinadora, a las distintas expresiones disidentes. Hay una absoluta contradicción. Que la Secretaría de Gobernación esté siendo la interlocutora de una reforma educativa, porque al final de cuentas eso está haciendo, y se trate de mantener al margen de la principal resistencia a la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es el papel entonces de la CEDEPES? O sea, ¿cuál es el papel del secretario Ochoa Ifet en este proceso de diálogo, de interlocución, frente a la resistencia que aquí han dicho varios subgrupos magisteriales tienen? ¿Dónde hay, si es que lo hay, un acuerdo delegatorio de facultades de la SEP y del Coordinador General del Servicio Profesional Docente a la Secretaría de Gobernación o al Subsecretario de Gobierno para interpretación de la reforma constitucional y legal en materia educativa? De no haberlo, hay un delito que todos sabemos que es uso indebido de atribuciones y facultades. Si son un mismo gobierno federal, incluso me permitiría decirle, señor subsecretario, si son 2 paisanos, ¿cómo es posible, lo digo sinceramente, cómo es posible, siendo 2 paisanos, siendo 2 personajes tan vinculados al presidente de la República, porque pues a usted se le asocia cercano a Peña, a Chuaifet también, ¿cómo es posible que 2 personajes tan cercanos estén tan diametralmente opuestos en visiones de esta problemática? Yo tengo varias preguntas para usted. En 170 reuniones, ¿cuántos recursos públicos se han comprometido? Porque la estigmatización no vino de Oquis. Se hablaba incluso de una minuta, de las últimas, de que en Guerrero se habían reconocido y autorizado 19.000 plazas. Usted leyó la nota como yo. Hablaban de 13.000 plazas federales, de 6.000 plazas estatales, y se decía que se habían comprometido. Si no tiene una información, la especulación abunda. También se decía que en Michoacán usted había autorizado 988 plazas sin haber pasado por el proceso de evaluación, perdón, de concurso de certificación. Que esas sí son premisas de la legislación que aprobamos. Y luego se habla también de que en Oaxaca se han reconocido y se han tenido que pagar salarios y se han tenido que reconocer profesores no censados. Entonces, pues hubo hay una gran, yo no digo que los medios
bolsillo. Yo digo que los medios agarran lo que tienen a la mano. Y si no hay transparencia, pues entonces se genera toda esta confusión. Yo esperaría que don Luis Miranda regrese a una comparecencia con el Senado para que se someta a las reglas del control parlamentario en un tema tan importante y delicado como es la vigencia o no de la reforma educativa. Muchas gracias por atender mis reflexiones y mis preguntas.